Cuando iba caminando por el sendero, el animal salió al sendero, me vio y ya. Yo quiero saber el sentimiento que le dio cuando usted lo vio. No, yo inmediatamente me mandé la mano al machete. Dani, te puedo decir que ese animal llegó donde yo estaba en menos de 5 segundos. Yo he rastreado con hombres que se hacen llamar los hombres jaguar, que dicen que se pueden transmutar y convertirse en jaguares. Siente uno como una energía extraña y siente uno que uno está protegido en todo momento, como con los espíritus. Posiblemente el talento de tu perro es dormir todos los días, todo el día es un talento, o dañar los muebles. Eso es un talento que puede tener. Un talento muy molesto. Pero es un talento. Este no es un animal común. Este donde le fui a ver ese contra. ¿Y este qué hace? ¿Qué? Pues yo creo que es un reptiliano, será. El tema es ganador, el medio ambiente. Siempre he sido fan del medio ambiente, de la fauna silvestre y todo lo que esto engloba. Y para hablar de eso, pues obviamente el invitado tiene que ser un experto, un maestro. Le digo maestro porque es maestro y le digo profe. Se llama José Fernando Navarro, es habitante de aquí de Medellín. Y bueno, nos va a contar sobre todo este tema de la fauna silvestre, del arte del rastreo animal. ¿Estoy bien? Sí. Ok. Profe, bienvenido a Encapsulados Dani, Podcast. ¿Cómo está? gracias. Qué bueno tenerlo por aquí. No, es una alegría estar con buenos amigos y con gente que hace cosas muy interesantes para poder mostrar lo que muchas personas hacen y dar a conocer cosas que para la gente es extraño o que nunca o la has oído, pero la ha oído de pronto hablar en las películas. Así es. Entonces hablan de los rastreadores Como inverosímil. y los indios, entonces que los indios rastreaban y encontraban la presa o encontraban el forajido que se había volado, pero eso es verdad, Sí. eso existe. Y hay gente especializada y hay gente que de alguna manera nos hemos formado en esa arte, porque es un arte. El arte del rastreo es un arte. Entonces el hombre, como dice un colega mío español, todos venimos con el equipo listo para hacer rastreo. Sí. ¿Por qué? Porque es algo innato en el hombre. El rastreo es algo innato que está inclusive en sus genes. Total. Porque el hombre primitivo y el hecho de que nosotros como especies estemos aquí, se lo debemos gran parte al arte del rastreo. Antes de que entremos en materia, profe, a la gente le gustaría conocerlo un poquito más. Bueno. ¿Quién es usted? ¿De dónde viene? ¿Quién es José Fernando Navarro? Yo soy biólogo de la Universidad de Antioquia. Tengo una maestría en bosques y conservación de la Universidad Nacional. Tengo una experiencia más o menos de 20 años en la docencia. He sido docente en muchas universidades, siempre dando como lo mismo, como todos los temas que tienen que ver con medio ambiente y fauna silvestre y el manejo de esta en entornos urbanos o también en entornos naturales. Tengo gran afición por los perros, porque también el perro hace parte del rastreo y tengo una historia muy bonita con un perro que ya desafortunadamente falleció, pero ahí quedó el legado como ese conocimiento. Y la idea es poder difundir esto a gran escala, que la gente también sepa que se puede hacer como una disciplina científica, pero también se puede hacer como una disciplina de diversión, de recreativa. En muchos países europeos y en África se hace rastreo con fines turísticos. Y aquí pues que estamos en un país mega diverso, eso es muy posible poderlo implementar. Lo que pasa es que hay desconocimiento sobre eso y sobre el arte y sobre el uso del rastreo en actividades de educación ambiental, en actividades científicas y en actividades de tipo económico, como hacer levantamientos de fauna silvestre para obras de infraestructura, que solamente se pueden hacer con rastreo y tienen la misma validez que cualquier otro método. Profe, en sí, ¿qué es el rastreo? ¿De qué estamos hablando cuando vamos todo, a rastrear animales? ¿Qué es lo que se hace? Nosotros tenemos que entender que todos los animales, inclusive nosotros, que podemos decir que
a veces nos comportamos como animales, pero podemos decir que somos animales pensantes. Eso es lo único que nos diferencia de los otros animales, que somos seres pensantes y tenemos el concepto de que somos una especie. Un perro no tiene el concepto de que es una especie, pero nosotros sí. Las especies, todos dejan rastro o evidencia de sus actividades. Entonces, un animal va a dejar huellas en el terreno porque por ahí estuvo andando. Va a dejar restos de alimentación porque él se alimentó en un sitio y no se terminó de consumir todo lo que puede ser un fruto o una semilla o una tortuga. Pues dejan restos de alimentación. Los sitios donde duermen, los sitios o lo que defecan. Lo que defecan, yo puedo identificar la especie que lo hizo y también puedo saber por esas heces de qué se alimenta, cuál es su consumo diario, qué está consumiendo esa especie. Todos los grupos humanos ancestrales tienen un conocimiento preciso del medio natural. Los bosquimanos, por ejemplo, que son unos aborígenes africanos, pueden identificar los rastros de las personas y decir, por aquí pasó mi papá hace 2 días. Los australianos también, los aborígenes australianos también tienen una capacidad de conocer el entorno natural que es impresionante. ¿Por qué? Porque siempre lo han vivido. Nosotros lo hemos perdido, pero ellos no, porque cada vez ese conocimiento va a pasar de generación en generación. En nuestro caso no. ¿Cómo me habitué yo al rastreo o cómo descubrí yo que existía esa arte o esa ciencia? Pues si hablamos de ciencia, lo llamamos ignología, que es la ciencia que estudia los vestigios que quedan plasmados en superficies que pueden ser orgánicas o no orgánicas. Por ejemplo, podemos encontrar todavía huellas de dinosaurios, se encuentran fosilizadas. Coprolitos del tigre de dientes de sable, coprolitos de dinosaurios, de tiranosaurios. Entonces, son evidencias de que esas especies vivieron alguna vez en este planeta. Y sumamente importante para la ciencia actual. Claro. Entonces, es importante el rastreo porque nos permite el conocimiento muchas veces de algunas especies en detalle. La gente muchas veces se ríe de lo que hacemos los rastreadores. En mi caso, mi especie de estudio ha sido el jaguar. Yo tengo una maestría con jaguar. Que es una especie colombiana, ¿no? Sí, estamos hablando de una especie que habita del sur de Norteamérica, porque todavía dicen que hay algunos jaguares en Texas y en zonas aledañas a México, Sonora y otras, hasta el norte de Argentina. Entonces vemos que es una especie que se distribuye en todo Sudamérica y parte de Centroamérica, o casi todo Centroamérica. Entonces la gente muchas veces se ríe y dice, ¿usted cómo puede estudiar un animal que nunca ha visto? Porque lo he visto en vida silvestre solamente una vez, no más. ¿Dónde lo vio? Lo vi en el Parque Nacional Los Catillos, que queda en el Chocó. Estaba haciendo la maestría y los estudios de maestría, el trabajo en la maestría, y iba por un sendero. Cuando iba caminando por el sendero, el animal salió al sendero, me vio y ya. Pues yo quiero saber el sentimiento que le dio cuando usted lo vio. No, yo inmediatamente me mandé la mano al machete. Pero pude entender que el animal no tenía ningún interés en mí. ¿Cómo se percibe eso que no hay una disposición Porque no muestra atención. Entonces, al no mostrar, a mí inclusive me pasó algo muy, muy asustador con unos jaguares que habían decomisado en Urabá y los tenían en una jaula bien grande en un parque que había allá, un parque recreativo que después cerraron, intervinieron y los fuimos a visitar porque me pidieron el favor de que fuéramos a mirar qué posibilidad había de manipular esos animales
y trasladarlos a otros sitios, porque en esas condiciones que están, muy posiblemente podrían verse afectados y podrían morir porque ya no había quien los cuidara. Y medio me arrimé a la jaula y puse un dedo en la reja. El jaguar, ese macho estaba por allá, bajita la mano, por allá 50 metros. Dani, te puedo decir que ese animal llegó donde yo estaba en menos de 5 segundos. Wow. Entonces, la potencia de un animal de esos, la agilidad y la fuerza, uno no tiene nada que hacer con eso. Cazadores por excelencia. Sí, por eso el jaguar, como dicen los indios guaraníes, su nombre es el que mata de un salto. Eso quiere decir jaguar, el que mata de un salto. O sea, es impresionante la fuerza, la robustez, la potencia, la agilidad de un animal de estos. Entonces, es eso, es como... Y la belleza también. Y la belleza que todo el mundo pues queda. Y es un elemento mágico para muchas comunidades porque le rinden reverencia desde Norteamérica hasta Argentina. Entonces, algo tiene que tener. Yo he rastreado con hombres que se hacen llamar los hombres jaguar, que dicen que se pueden transmutar y convertirse en jaguares. Wow. No puedo decir que no sea cierto, tampoco puedo afirmar que sí, pero tienen su secreto. Pero estas Porque los creencias, conozco claro, eso le iba a preguntar. varios chamanes de ese estilo. Las creencias que de pronto usted puede tener a nivel personal también se dan con la experiencia vivida Claro. dentro de esas comunidades. Sí. Cuénteme un poquito, profe, de esa experiencia ya estando en la selva adentro, con ellos allá y experimentando tantas cosas. Bueno, entonces, al yo haberme entrenado en las artes del rastreo y en el conocimiento que creo conocer algo de la ciencia y del arte, estuvimos en un proyecto con la Universidad de Antioquia en Amazonas, donde tenía yo 2 guías en diferentes comunidades, uno de los cuales era un indígena yagua. Los yagua uno los reconoce porque tienen los ojos verdes. Wow. Son indígenas con los ojos verdes y no se mezclan. ¿Y de qué región estamos hablando? Amazonas, estábamos por el Loretuyacu, cerca a Puerto Nariño, en una comunidad Eso ahí. territorio colombiano. Sí, estamos muy cerca del Perú, pero era Colombia. Y entonces, le dije, bueno, vamos a ir a unos sitios sagrados que ellos tienen, que son los salados. Los salados son importantes para ellos porque primero son los sitios mágicos religiosos, con una cosmogonía que es el sitio el enlace entre el mundo de arriba y el mundo de abajo. Entonces ahí están los animales, digamos, saliendo y entrando desde abajo o saliendo hacia arriba. O el chamán escoge que los va a guardar porque los están cazando mucho. Entonces ellos tienen pues su manejo ancestral también de la fauna, porque ellos hacen manejo ancestral. Sí. Y entonces dije, bueno, vamos a mirar, vamos a hacer algo de rastreo, ¿me vas a acompañar? Y me dijo que sí, pero para poder entrar hay que pedirle permiso a la selva. Y me rezó. O sea, para mí ese día yo digo que cambió como una manera de pensar de qué era el rastreo. O sea, el rastreo es un arte, pero también tiene algo de mágico y de religioso. Porque que los espíritus lo cuiden a uno, porque para que la gran bestia no lo vaya a atacar o no le vaya a pasar nada con alguna serpiente, es algo que es como mágico. En ese ritual usted lo sintió de corazón, que sí, debía hacerlo. Siente uno como una energía extraña y siente uno que uno está protegido en todo momento, como con los espíritus. De hecho, yo he perdido mucha agilidad porque ya no he vuelto pues como a salir a hacer esas jornadas de cacería o de investigación en selva, pero yo me sentía ya mucho más ágil. Y entonces había que pasar, por ejemplo, por algunos troncos y yo he tenido muy mal equilibrio para eso, pero no, allá era como diferente sí la cosa. Indiana Jones. Era como la confianza, sí, Sí. era como la confianza. Entonces uno ve que hay algo. Y el secreto que manejan ellos es impresionante. Ellos no te develan todo lo que saben y saben mucho, pero algo aprende uno de lo que ellos, y uno también les aporta algo también porque uno tiene conocimientos de otras regiones.
Entonces, para ellos es interesante también conocer como la percepción de este hombre blanco que viene, que nos puede enseñar si prácticamente nosotros lo sabemos todo. Y es también algo muy bonito porque están abiertos a aprender, como uno también. Claro. De hecho, en el último libro que sacamos, que es un libro de rastros de mamíferos de Colombia, el agradecimiento, pues si bien vivo muy agradecido con mis maestros, el agradecimiento va hacia esa gente del bosque, que son los que verdaderamente saben y tienen el conocimiento ahí. O sea, yo llevo 20 años haciendo esto, pero yo no me puedo ni equiparar ni ponerme a la medida de un tipo de estos que toda la vida ha rastreado y que tiene un bagaje cultural de cientos o miles de años encima. Claro. Entonces ahí es donde uno ve como ese poder que tiene el mundo natural para muchas personas. Profe, a medida que le he estado preguntando, se me viene a la cabeza, no sé por qué, un escenario de un bosque oscuro. Me pongo en el lugar de las personas que viven selva adentro. Llega la noche y la noche es algo completamente diferente. El escenario en una selva de noche debe ser Es que es oscuro, a las aterrador. 4 de la tarde ya es oscuro. Ajá. O sea, uno para ¿Usted lo entrar vio? sí, uno para entrar a la selva debe hacerlo lo más temprano posible y salir lo más temprano posible. A las 4, si usted no está afuera, ya Lo es cogió la muy, noche. sí, ya lo cogió la noche. Y la oscuridad adentro es tenebrosa en muchos casos, pero uno con esta gente se siente muy acompañado, pues. ¿Cómo se desenvuelven ellos en la noche? ¿Cuál es como la vida? Pues realmente no vivimos mucho de esas, porque todas siempre por seguridad salíamos de día, pero ellos pueden sobrevivir. De hecho, ellos hacen cacerías y cada vez les ha tocado o cada vez les toca ir más lejos, porque los animales están más escasos por todos los fenómenos de colonización, de tumba del bosque, entonces eso afecta a las especies y las especies están mucho más lejos cada vez, entonces ellos hacen pernoctas. Pero usted, aparte del jaguar, ha estado más en peligro, digamos, en ese riesgo, pues constantemente, si usted se mete en una selva, pues, hay un riesgo ya, lo cual ha sido como esa experiencia como más asustadora que usted ha tenido en este tema del rastreo. Eh, que uno se ha perdido, Se pierde. se pierde. Uno se puede, para perderse en el bosque y no más entrar. Y Total. ya. Sí, es el laberinto, o sea, Sí, se lo traga entonces la selva. se lo traga la selva, como el libro de Germán Castro Caicedo, que mi alma se la dejó al diablo. Ahí hay una escena y un capítulo donde se narra, o sea, la desazón que siente una persona olvidada en una selva y todas las aventuras que le ha tocado vivir, inclusive narran la cacería de un jaguar, que es algo impresionante como lo narran y como logran cazarlo, y es algo impresionante, porque es que cazar un animal de estos es un triunfo para ellos, porque es el dominio sobre el jaguar, y muchos lo cazan, pero realmente si lo respetan mucho, pues no es que sea como en ese caso, pero que uno se puede perder. Totalmente. Profe, en estos rastreos, ¿cuál ha sido su especialidad? ¿Cuál es el animal, digamos, que más ha rastreado usted? ¿Más le ha seguido la pista? Pues a todos, porque para poder aprender a rastrear hay que saber de todo. Entonces uno trata de tener conocimientos sobre especies medianas, sobre inclusive sobre ardillas, sobre inclusive hay rastreo de pequeños mamíferos. Yo desarrollé un trabajo de investigación conjuntamente con un estudiante donde trabajamos ya el rastreo, pero ya aplicándole ya métodos matemáticos pues avanzados para poder reconocer huellas de pequeños mamíferos, Desde los más pequeños desde los hasta más los más pequeños grandes. hasta las dantas, que son los más grandes Ok. que tenemos, y también animales arborícolas que muchas veces bajan al piso, como son los simios, los ateles que están en el Chocó o que están en Santander o en el Amazonas, muchas veces bajan en temporada seca, bajan a tomar agua. Entonces ellos dejan sus rastros o simplemente encontrar las excretas en el piso, entonces ya uno reconoce de qué es. Esto es de ateles porque mira que la contextura es más pastosa, porque son folívoros, se alimentan de hojas. Sí. Los otros de pronto tienen un contenido mayor de fibra porque se alimentan de frutos. Entonces uno aprende cómo a diferenciar eso.
sobre todo en el rastreo juegan todos los sentidos, no es solamente la visión, es la percepción de todo. Empieza el oído, el olfato, el gusto, pues lógicamente la visión. Por ejemplo, el olor es muy característico en selvas tropicales. Cuando uno en la mañana uno se agacha y uno huele y siente los olores de los animales. Lo que pasa es que el olor, como está tan frío el bosque, el sotobosque, el olor está en el piso. Es que el olor es como el perfume. Si está haciendo mucho calor, el perfume se difunde con mayor facilidad. Si está haciendo frío, pues lógicamente se concentra abajo. Entonces, todo eso son tips que uno utiliza. Hay una cosa muy importante. Los rastreadores cuando estamos en el campo no nos podemos echar nada. No nos podemos echar repelente, no nos podemos echar perfume, no nos podemos echar loción, no nos podemos echar repelente, ni gomina, nada. O sea, están expuestos, tienen que ir bien cubiertos, eso sí. Sí, uno va cubierto. ¿Por qué? Porque todos los olores despistan y los animales tienen un olfato mucho más fino que el que uno tiene y se van. Entonces no vas a ver nada. Entonces, es que volvamos a la edad de piedra. Los hombres primitivos no se echaban perfume, no se bañaban, no se echaban jabón, no se echaban champú, no se Olían afeitaban. peor que los animales. Sí, entonces es eso. Sí. Entonces, para ahora una persona que vive en un contexto de modernidad dice, no, esto es impresionante, yo no sería capaz de hacer eso. Pero hay que hacerlo si necesitamos tener buenos resultados en las artes y en lo que pretendemos buscar. Ese, a mí me han buscado muchas veces para hacer seguimiento de personas que se han perdido, pero yo hasta allá no llego. Conozco gente que sí es muy experta en eso, porque se han especializado en una disciplina que llama el rastreo forense. ¿Qué es eso? Que es busca de personas perdidas. Pero hay ayudas, como los perros. Ese es otro tema. Ahí quería ir a la historia de su perrito, ¿no? Que ha De sentido la, mucho la pérdida de su de la perrito, negra, de sí. la negra, era hembra, ¿no? Era una hembra. ¿Cómo fue la experiencia con ella, el trabajo con ella? Primero, la perra era una perra recogida. O sea, muchos de los que nos estarán viendo tendrán en su casa un perro. Y los perros tienen talentos. Posiblemente el talento de tu perro es dormir todos los días. Todo el día es un talento. O dañar los muebles. Eso es un talento que puede tener. El talento muy molesto. Pero es un talento. Sí. Y la gente se ríe de eso. Sí, porque tienen talentos. Este animal tenía un talento natural que era el medio natural. O sea, hay que diferenciar dos aspectos. Primero, que hay cacería y hay rastreo. No es lo mismo la cacería que el rastreo, son dos cosas diferentes. Entonces hay perros cazadores. El perro cazador se enrastra, más Es el decir, se enrastra y sigue el animal y cuando lo encuentra ladra para que su amo llegue y ejecute la faena de cacería, es decir, mate el animal. Los perros rastreadores buscan y se rastrean hasta encontrar los indicios. Entonces, hay una dinámica muy importante ahora que son los perros de biología. Los perros de biología son perros entrenados para trabajo de ciencia. Me explico. Aquí había una perrita muy famosa también que la tenía la policía metropolitana, que era la encargada de ir a las terminales y revisar todo lo que llegaban, todos los buses que llegaban para identificar qué personas traían fauna silvestre. Entonces encontraban tortugas, aves, partes de los animales que puede ser carne, pieles, gracias al olfato cráneos, del perro. gracias al seguimiento del olfato que tenía la perra. Era una labradora que creo que ya murió también. Existen perros que los utilizan, por ejemplo, para el tráfico de animales en vías de extinción. Entonces, son animales que buscan pieles. O hay animales en los aeropuertos que ubican semillas
Pues, y los que conocemos son perros de antinarcótico que utilizan sulfato para reconocer sustancias psicoactivas. Y mucha gente cree que es que esos perros simplemente los entrenan dándoles a probar cocaína o marihuana. No, eso no es así. Eso no es el rastreo. El rastreo es otra cosa diferente. Entonces, por ejemplo, en el caso por ejemplo, la negra es la responsable de que nosotros hayamos detectado en el Valle de la Burra los pumas por primera vez en el 2015, Wow. ¿Y en qué sector? en Sabaneta. Aunque ya otros investigadores tenían unos registros de cámara trampa en el 2000, como 6 meses antes. Lo que pasa es que yo sí encontré primero que ellos los indicios, pero ¿qué encontramos? Encontramos fue las excretas de los pumas. Pero con el desconocimiento que hay de esto, que la gente pues se reiría donde se hubiera publicado en un medio escrito o televisivo que hay pumas en la en el Valle de la Borra porque se encontraron unas excretas. La gente todavía no dimensiona que eso pueda ser posible. Claro. Entonces nos tocó esperar, guardamos las evidencias, tomamos las fotografías. Entonces ya tenía la certeza de que Sí, estaban. que habían, ya. Y la negra ya sabía que habían. Entonces, la negra era la que me ayudaba a mí a colocar las cámaras. Ella se encontraba unos sitios que yo sinceramente no me explico esa chica, que yo le decía a mi chica, Qué lindo. porque yo salía con ella y ella era mi compañera. Ella estuvo en muchos proyectos. Las empresas públicas de Medellín le pagaban viáticos diarios y montaba en carro en las camionetas dentro de la camioneta. Ella no iba atrás en el Volvo. Claro, pero ahorita era una diva, güey. Ella era una diva del rastreo y todo el mundo tenía que ver con ella. Y fue PM de alguna manera la primera, fue darle la oportunidad a ella de que mostrara lo que sabía. Y demostró porque nos dieron permiso para entrar solamente por 4 días a colocar unos dispositivos porque los grupos armados solamente dieron la posibilidad de 5 días. En 5 días no se puede hacer un trabajo de biología bien. Lo único que podíamos hacer era colocar cámaras trampa. Y las cámaras las colocó la perra. O sea, no físicamente, pero sí nos señalaba los sitios donde las teníamos que poner. Y preciso pusimos y ya salimos de la zona y los registros que encontramos fueron impresionantes. Entonces ya después con esa experiencia ya sabíamos que ella sí tenía su talento y entonces empezamos a trabajar acá en Medellín y ya ella nos colocaba, decíamos, ella se sentaba, todos los perros rastreadores tienen un entrenamiento que es para que ellas se sientan, ellos encuentran lo que vos quieres que te encuentren y se sientan. Ellos No se básicamente alborotan, no se se sientan. sientan, entonces eso quiere decir, este es el sitio. Ya, entonces, porque ellos tenían una biblioteca de olor, o sea, a la perra le tocó enseñarle lo que es una biblioteca de olores, o sea, ella tenía gran cantidad de olores en su repertorio y puede identificar todo. Entonces ya, cuando veía que esos olores se le parecían a lo que estaba ahí, simplemente se sentaba, nosotros poníamos los dispositivos y ya nos íbamos. Lógicamente, nosotros estar ahí con un perro dejando el olor, los animales no aparecían ahí, entonces nosotros dejamos las cámaras por ahí 2 meses. Claro, a los 2 meses las recogíamos y encontrábamos de todo. Un material Es ganador. impresionante. ¿De qué murió Y la perrita? de cáncer. Le ¿Viejita dio un ya cáncer. o Tenía, estaba? no, ella tenía ya su edad, tenía por ahí 13 años. Ella se jubiló por a los 9 años, ya no volvió a trabajar. Ella quedó con un problema en la cadera, no supimos por qué, si siempre se trató muy bien, no, le descubrió un problema en la cadera y después ya le dio un cáncer y no la pudimos salvar. Y tampoco, pues como estaba operada, no pudimos obtener pues como crías de ella, pero mucha gente me dice que es la única perra que hace esto, que hacía esto en el país. Creo que hay otro, y creo que hay un perro, si no estoy mal, en el Amazonas, que trabaja con un investigador que trabaja con dantes. No conocemos más. Y los únicos que existen son los perros que tiene la policía. Pero esos ya son para actividades de narcóticos, bombas y otras cosas. La negra queda como una leyenda Sí, para la biología y obviamente para sí, usted en su casa. no, y lo más importante, lo que ella nos dejó es todo el aprendizaje
de todo lo que se puede hacer y que ya podemos partir como seguros de que si volvemos a tener perros, es no cometer los mismos errores que se cometieron con ella. Hay que tener mucho cuidado cuando uno sale con un perro a campo. Siempre tienen que ir con, no con collar, sino con arnés. Unas veces se cogen, otras veces el perro va suelto. De hecho, un perro rastreador nunca se va. Un perro rastreador va 10 metros y se devuelve, 10 metros y se devuelve. Ellos nunca se van del, del recorrido del amo, siempre están ahí. Entonces, yo haber sabido de rastreo y haberme encontrado con un animal de estos que tenía un talento para el medio natural fue una coincidencia. Entonces, uno a veces se pone a pensar que las cosas se dan por algo. Y es que, que hubiese llegado ese animal a mi vida para enseñarnos también. Le aprendió mucho Para a la enseñarnos negra. también, sí. Y uno aprende cosas de que, por ejemplo, con ella uno puede decir que ese es el amor verdadero, o sea, la dedicación, el aprecio que le tenía ese animal a uno, porque me va a tener aprecio, o sea, es como algo, pero aprendimos mucho y todo el mundo tenía que ver, o sea, el trabajo con perros es muy bacano y ojalá mucha gente pueda tener eso o en el trabajo, llevar sus perros. Yo no sé aquí por qué la gente no permite llevar perros a sus estaciones de trabajo. El perro, Apenas está acomodando la sí, tendencia. entonces el perro crea una afiliación. Ah, Nosotros tenemos una relación con los perros de más de 14.000 años. Entonces, sí, es el eso, mejor amigo del hombre, ¿verdad? sí, entonces ahí debe haber algo. Y los perros tienen, por ejemplo, ¿qué era la afiliación que tienen? Los equipos de trabajo que trabajan con perros son equipos más felices. Porque es que pónganse a ver uno 15, 20 días en campo, un mes en campo, uno a los 2 o 3 días ya está disgustado con el compañero, quién sabe, y llega el perro y suaviza la situación, porque te pones a jugar con él, le tiras una pelota, el perro ya te bate la cola y ya te cambió ese chip de que estabas mal geniado, ya te lo cambió, ya, ya es otro cuento y ya. Entonces, los perros en el trabajo son importantes y se dieron de alguna manera para las actividades del rastreo. Siempre han existido y el hombre primitivo lo hizo. Tuvo perros, los, los adiestraron para esa tarea sin saber que los estaban adiestrando. En este tema del rastreo, profe, también se pueden incluir aves. Sí, hay una colega en España que ella rastrea aves. Entonces sabe exactamente dónde está. Es que aquí, por ejemplo, rastrear aves es muy complicado porque tenemos más de 1900 especies de aves. Entonces, conocernoslas todas es muy complicado y más el rastro. Pero en sitios y en otras latitudes donde la diversidad es menor, sí es muy posible hacer eso. Aquí, por ejemplo, uno puede seguir, inclusive es fácil seguir, por ejemplo, el rastro de cóndores, porque uno las patas del cóndor son muy conspicuas, o sea, tienen unas características muy claras. Primero, rastros de alimentación, o sea, huesos, porque no consumen el total de los huesos, no los consumen. Huesos, las huellas que dejan, los rastros de las deyecciones o de las excretas, porque como tienen tanta sal, entonces, de hecho, los cóndores tienen las patas blancas, no es porque las tengan blancas, sino porque defecan encima de las patas, entonces las patas se vuelven blancas. Y eso es lo que uno encuentra. ¿Por qué sé de cóndores? Porque en el 2000 yo estuve trabajando en el proyecto Cóndor Andino y esos cóndores empezaban a volar y se perdían porque cometimos un error muy grande, lo cometió pues las personas encargadas del proyecto de querer reintroducir unos cóndores donde nunca habían habido cóndores, que era Belmira. Belmira nunca, pues si Belmira hubiese sido tierra de cóndores, habrían cóndores, nunca hubo, por alguna razón. Y Es se eso. perdían, no era su territorio. Entonces no sabían volar en ese sitio por las corrientes. Y nos tocaba en muchas ocasiones empezar a buscarlos. Una de las maneras era porque tenían un collar de telemetría, pero también era buscar los indicios de los animales, a ver en dónde estaban. Entonces ahí yo empecé a visualizar y a ver
que el arte del rastreo sí sirve para muchas cosas, para ubicar muchas cosas. El hecho de que yo me encuentre una huella de un oso en un sitio quiere decir que allá hay un oso. O sea, es un hecho irrefutable. Yo no puedo decir que el oso no está presente si encuentro unas huellas de un oso o unas excretas de un oso. Es como lo que nos pasó aquí con los pumas. Encontramos las excretas, estaban los pumas. Los veíamos. Es lo que nosotros, o yo he dominado, a veces lo domino en los cursos que hacemos. Podemos hablar de la fauna invisible. Están ahí. Atrás, en el patio de atrás de su casa están pasando los armadillos, las zarigüeyas. Eso le iba a preguntar, ¿qué tan cerca está la fauna silvestre? Está en el patio de atrás. Ahí está. Y En animales la, que usted ni se imagina. en la canalización está. Muchas veces creemos que aquí en Medellín alguien me decía, pero nosotros cuando va a ver un puma caminando por la avenida de la playa. No hemos visto pumas, pero sí hemos visto zorros. Entonces es algo que nos dejó la pandemia, que veo que es muy, que yo lo asimilé de alguna manera con todo lo que pasó con los animales, que empezaron a salir en todas partes. Es que este planeta no nos necesita. El planeta puede vivir sin nosotros. Y eso es un llamado de atención para que entendamos eso. O sea, la Tierra no lo necesita. Y se restituye sola en una Sola, facilidad, ¿no? sí, la Tierra necesita a los humanos. La Tierra solita puede seguir viviendo y de hecho lo va a hacer en algún momento. Entonces, como un mensaje para que la gente piense en eso, cuidemos esta casa que es la casa. Uno la casa y uno la cuida. A veces vemos que no tenemos como ese cuidado. Entonces, es eso, protejamos las especies. Miremos, alguien me decía, pero ¿por qué tenemos que cuidar los animales? Por el único placer de observarlos, no más, Contemplarlo. no más. Por eso, saber que hay seres que cuando yo abro la ventana ahí están cantando, están volando, ya, solamente por eso. Entonces es como, y eso es todo lo que necesita el medio natural y la percepción de ese medio, que es poderlo interpretar. Mi master tracker o mi maestro rastreador, porque cuando uno hace artes del rastreo uno tiene maestros, es como una disciplina también como el kung fu o cosas así, uno también tiene maestros. Y me dice una frase que quiero compartir con todos ustedes, y me lo decía, en la dificultad están las respuestas. Y yo he tratado de vivir con eso. Y es cierto, no hay cosa que sea imposible realizar. Todo es posible, pero es difícil. Pero si tú te empeñas en eso, en pararte cada vez que te caes y volverlo a intentar, vas a encontrar la respuesta asertiva a poder resolver ese problema. Y de eso se trata el rastreo, de resolver problemas. Porque es la misma metodología que tienen las ciencias. O sea, es una premisa. ¿Qué animal pasó por aquí? ¿Cómo identificar qué era? O sea, tiene un problema de investigación. O sea, utiliza las mismas premisas que la investigación científica. Y para resolver problemas es eso. De hecho, en Europa mucha gente lo utiliza para salir con compañeros del trabajo, como a crear capacidades de liderazgo, porque es para eso, o sea, es la concentración. Hay gente que no es capaz de concentrarse y el rastreo da eso, da la capacidad de que usted se tiene que concentrar en algo que está viendo ahí y tratar de interpretarlo. Y me surgió otra pregunta también, profe, porque muchas de la gente he notado que se le vuelve paisaje, es decir, Eso, encima de él hay una ave de estas migratorias hermosas, porque yo las veo aquí en el balcón, a veces se me paró un cacique canela ahí que yo nunca lo había nunca, visto, y yo no sabía ni quién contarle de la emoción, es eso. y la gente ni por enterada, No, vivimos en un mundo que ya la gente ha perdido, pienso que muchos hemos perdido, no en mi caso, pero mucha gente se ha perdido la capacidad de asombro. la capacidad de eso. De asombro. Por ejemplo, ver lo que hay en la naturaleza. Hay un coleóptero, un pequeño cucarroncito, que es de una familia que se llama Staphylinide. Y es un escarabajo larguito con unos élitros. Y los élitros son las primeras alas que son gruesas, pero son chiquiticos. Pero debajo de esos élitros que son pequeñitos están las alas verdaderas voladoras.
Cuando ese animal abre los primeros élitros, despliega esas pequeñas alas. Espectacular. Es un y cuando llegue es más espectáculo todavía porque deja los élitros parados y con las patas dobla las alas y las introduce en ese espacio. Es una cosa que yo lo he visto varias veces y yo he quedado fascinado. Yo digo, la capacidad de la naturaleza para hacer eso es. Y solamente lo da ¿qué? Lo da la capacidad de asombro y de observación, que es lo que tenemos las personas que hacemos ciencia, porque tenemos que estar observando y uno de alguna manera se vuelve mejor observador que otras personas. Uno va en el bosque y uno puede ver muchas más cosas que lo que ven las personas normales. Y yo creo que esa capacidad de asombro que usted también dice, profe, es un regalo de la vida, porque no te Claro, estás perdiendo de algo que está aquí al lado tuyo, al no lado es de tu eso, casa. es descubrir, por ejemplo, a los niños, es tratarles de descubrir eso, por ejemplo, hacen talleres de rastreo para niños, por ejemplo, para despertar esa curiosidad sobre el medio natural y cómo los niños pueden descubrir y aprender. O sea, son mentes ingenuas, pero mentes que están en aprendizaje, pero que pueden aprender mucho más rápido que nosotros que ya estamos adultos. Yo, por ejemplo, aprendí ya rastreo cuando ya era una persona mayor. Pero si uno tuviera un niño, ¿qué es lo que pasa con los indígenas? Un peladito indígena, sale uno con él y eso es uno no sabes nada. Que todo así, mire, mire allí, allí, y uno, ¿qué? Vea ese pájaro y vea aquí, no sé. Entonces es impresionante. Y es eso lo da vivir y la apreciación del medio natural, es eso es lo que tratamos de hacer. ¿Qué le ha regalado a usted el rastreo, profe? Este arte como usted lo menciona. Pues me ha regalado poder descubrir cosas que no estaban a mi alcance. Como por ejemplo que descubrir que hay un mundo de poder tener percepciones de lo que te hablaba con los grupos indígenas, porque es que no solamente lo que saben los indígenas, es también lo que saben las comunidades negras o los campesinos, que muchas veces son subvalorados. Por ejemplo, ¿qué es lo que yo pienso del rastreo? Es tratar de recuperar este arte ancestral. Hay muchas veces en los proyectos de investigación de universidades muy prestantes, entonces el chico que se acaba de graduar y lo mandan a hacer un trabajo a un proyecto al Amazonas. Mi pregunta es, un pelado de estos recién graduado que puede tener algo de conocimiento, ¿qué le puede enseñar a un indígena? Más bien tendríamos que decir, ¿qué le puede enseñar el indígena a este muchacho? Y es que este indígena o este campesino o este negro que habita en el bosque tiene un conocimiento tan preciso del medio natural que nos va a ayudar a tomar los datos de una manera y con una precisión y una cantidad de información bien tomada que lo que este muchacho recién graduado puede hacer. Entonces también que le demos el lugar a ellos como de que nos metamos en que todos somos iguales. O sea, no hay nadie más que tenga, o sea, yo los invito, váyanse para la selva, a ver usted qué puede hacer en la selva solo, A ver quién es más macho. a ver qué tanto sabe usted, Sí. que usted dice que estudió y que tiene una maestría y que tiene un doctorado y que tiene un postdoctorado. ¿Qué puede hacer usted en la selva? Sin la ayuda de un A la tipo selva de no le importa estos. eso. No, nada, se lo devora. Entonces es eso, es cada quien en su papel es importante y es poder, ¿por qué no tener un investigador principal o que los artículos y las investigaciones, los indígenas hagan parte de esas investigaciones también? Ya en muchas partes lo hacen y son autores, porque es que el arte, el rastreo se está perdiendo. Ya quedan muy pocos rastreadores. ¿Por qué? Porque ya no les interesa. Nosotros que estuvimos, yo que estuve en el Amazonas y he estado con algunas comunidades, a los chicos lo único que les interesa es poder salir de allá y buscar qué hacer, qué poder hacer en otra parte diferente, poder conseguir plata, oír reggaetón, vestirse como se visten los muchachos de la ciudad.
Entonces es eso, no ven un aliciente para poderse quedar en su aldea, haciendo cosas interesantes, porque no se les han dado y tienen el conocimiento, pero es un conocimiento que ahora no es válido. Anteriormente sí lo fue, ahora no. Entonces es eso, es tratar de rescatar ese arte. Profe, hablar de medio ambiente necesita muchos más podcasts. Ah, sí. Usted está invitado para próximos temas. Dani, muchas gracias. Muy Bienvenido siempre a interesante. Encapsulados No, Podcast. Dani, muchas gracias. Pasamos bueno. Ese sí, muy bueno. Y se me fue así. Se nos fue así, la Sí. conversación es muy buena y yo sé que a ustedes también se les fue volando. Cuando ingresen a YouTube, por favor pongan Encapsulados TV y a Instagram, @Encapsulados Podcast y no se pierdan de todo nuestro contenido. Profe, de nuevo muchas gracias No, a ti, Dani, por y la suerte, invitación. éxito siempre. Gracias. Hablamos, chao. Chao. Este no es un animal común. Ah, Este donde le fui a ver ese ¿y este qué hace? ¿Qué? Ah, pues yo creo que es un reptiliano, será.